Buenas tardes, hermanos. ¿Está bien? Es una gran bendición estar con ustedes y es un gran privilegio tener ese tiempo de abrir la palabra de Dios y compartir la palabra de Dios con ustedes. Quiero expresar la salud de nuestros hermanos de Guatemala. Es un gran gozo ver ustedes porque continuamos en oración por ustedes. Muchas veces en nuestro servicio de oración en los jueves, recordamos ustedes en nuestras oraciones. Gracias por todo el amor que ustedes han mostrado y por la hospitalidad, todas las palabras de ánimo y gracias a Dios por la obra que Él está haciendo aquí. Amén. Pues hermanos, en ese tiempo quiero ayudarles, porque ese tiempo es más difícil escuchar un sermón después de comer. Voy a dejarles saber, antes de empezar, que si uno de los hermanos de nuestra iglesia está corriéndome, ayudándome con mi pronunciación de español, ese es normal para mí. Pues les pregunté, les pedí para ellos ayudarme, para estar más claro. Y tal vez algunos de ellos van a leer la escritura durante el sermón, si hay algunas palabras que son más difíciles para mí pronunciar. Pues espero que la interacción puede ayudarles a estar más alertos. Y si alguien tiene un sueño fuerte, está bien de estar de pie atrás y tomar agua o trabajar para escuchar. Yo sé que es difícil, ¿ok? Pues ten ánimo y pon atención a la palabra de Dios en ese tiempo. Pues vamos a escuchar ahora y vamos a orar. Vamos a orar y pedir al Señor por su gracia. Nuestro Padre en los cielos, gracias por ese tiempo. Gracias por ese fin de semana que podemos estudiar un tema juntos, el tema del culto. Señor, queremos crecer en nuestro agradecimiento por tu gracia, gloria, atributos y cómo eres digno de adoración. Y queremos darte un sacrificio espiritual, una ofrenda espiritual, Señor, nuestra adoración. Por favor, ayúdanos a adorarte en la manera que tú quieres y no adorarte en la manera que pensamos es mejor para nosotros. Por favor, ayúdanos a regresar a tu palabra y seguir tu palabra. Gracias por nuestro tiempo ahora. Amén. Amén. Pues hermanos, vamos a decir un resumen de que hemos estudiado ese punto para entender cómo este sermón está conectado con los otros. Ayer hemos escuchado de la importancia de qué es el culto cristiano. ¿Qué es el culto cristiano? Y hemos escuchado y estudiado las palabras, adoración, alabanza y servicio, para entender mejor qué hacemos en el culto. ¿Qué es la adoración verdadera? En el papel de liturgia hemos aprendido la importancia de adorar al Señor en la manera que Él quiere. Y no tratar de adorar al Señor por medio de tradición o nuestros sentimientos, pero regresar a qué dice la Biblia y aplicar el principio regulativo. Porque debemos adorar al Señor con temor, reverencia, porque Él es un Dios santo. Y hemos escuchado también el culto. Hemos escuchado del sermón sobre el culto y las personas que están participando en la adoración. Y hemos escuchado de los varios elementos que son parte del servicio, como himnos, ofrendas, confesiones de pecados, oraciones, predicaciones, leer la Biblia, celebrar la cena del Señor. Ahora, si queremos obedecer al Señor, queremos hacer otras preguntas. Otras preguntas, como ¿quién es el líder del culto? ¿Quién da dirección al culto? Vamos a responder a esta pregunta ahora, en ese sermón. Y en el próximo sermón vamos a responder ¿pero dónde? ¿Dónde hacemos el culto? ¿Y cuándo hacemos el culto? ¿Y cómo hacemos el culto? Pues
en las 2 sesiones de hoy tenemos preguntas y queremos escuchar a las respuestas, ¿ok? Pues ahora, si queremos obedecer al Señor y seguir al Señor en esa manera, adorar al Señor, alabar al Señor, servir al Señor durante el culto, ¿cómo hacemos? ¿Quién es el líder? Vamos a regresar a la Biblia para encontrar qué dice la Biblia sobre la dirección del culto. Y qué bueno que tenemos algunos pastores aquí para ellos aplicar las verdades, pero también tenemos una congregación aquí. Vamos a empezar con esa ilustración. Mi esposa es músico. Ella es música y ella toca la flauta traversa. Y ella es profesional. Ella estudió en la universidad y cuando ella estaba en la universidad, ella está participando en orquesta. Y en cada orquesta tiene el director. ¿Y por qué es importante tener un director en una orquesta? Porque el director sabe todas las partes de la música. Y él sabe que los flautas necesitan tocar y las baterías y todos los otros instrumentos. Y todas las personas que están tocando instrumentos necesitan dar atención al director para entender el tiempo y para el fin tener música que suena bonita, ¿verdad? No es como un grupo de gatos. Suena bonito cuando todos están haciendo su parte. Pero necesitamos un líder, alguien que da dirección. Pues Dios nos dio algunos hombres para guiar el culto. Y dio dirección. Como el director de orquesta tiene música y necesita entender y enseñar a todos los músicos cómo hacer la música. ¿Ok? Pues eso es porque es importante para ustedes escuchar este sermón. Para ustedes entender qué es mi parte en el culto. ¿Cómo puedo tocar mi instrumento? Ilustración, ¿verdad? ¿Cómo puedo tomar mi parte en el servicio? ¿Y cómo puedo entender el parte del conductor o el director del servicio? Pues vamos a empezar y tenemos 3 partes ese sermón. 3 partes. Primero vamos a responder a quién. ¿A quién? ¿Quién tiene esa responsabilidad? Segundo punto, el labor. La labor. La tercera parte, la investidura del director. ¿Cómo él puede hacerlo? ¿Por cuál medio? ¿Cómo puede tener la capacidad para hacerlo? Pues primero, el primer punto, ¿quién? Segundo punto, la labor. Y tercer punto, la investidura del director. Pues primer punto, ahora, ¿quién está capacitado para dirigir el culto? Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 de Timoteo, capítulo 3. 1 de Timoteo, capítulo 3. Y vamos a recordar y leer versículo 15. Versículo 15. Dice, para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pues aquí tenemos la razón por qué Pablo estaba escribiendo esta carta, para enseñarnos de cómo seguir al Señor en contexto de la iglesia local. Y él está hablando a alguien en particular, en contexto particular. Pues, ¿quién está recibiendo las instrucciones del apóstol Pablo? Timoteo. Sí, tienes razón, pero hay más. Sí, la iglesia. Pues es importante entender el contexto de los dos. Toda la iglesia está escuchando a las instrucciones para todos entender su parte, para trabajar juntos y tener un orden en la iglesia. Pero especialmente Timoteo,
necesita escuchar esa instrucción, ¿verdad? Porque él tiene la responsabilidad de guiar, pastorear, administrar, ser el líder y el anciano sobre la iglesia y el culto. Pues ahora vamos a leer 1 Timoteo capítulo 3, versículos 1 a 7. 1 a 7. Si recordamos que en el contexto tenemos instrucciones, esa carta nos da instrucciones, y hermano Jair, ¿puedes leer 1 Timoteo capítulo 3, versículos 1 a 7, por favor? Dice así la palabra de Dios. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Pues tenemos aquí una descripción de quién necesita guiar el servicio. ¿Quién está capacitado para dirigir ese servicio? Descripción de un hombre. Pues empezamos aquí en el primer punto, la implicación del contexto más grande. El hombre necesita ser un cristiano verdadero. Y para ustedes adorar al Señor en la manera que Él quiere, ustedes necesitan ser cristianos verdaderos. Ese punto no podemos olvidar. Porque todo el Evangelio es el fundamento por la adoración en el culto. Piensa conmigo, cómo empezamos y entramos en la fe. Por medio de... Ustedes no pueden dormir ahora, en ese tiempo, ¿verdad? Pues recordamos ese punto clave, bien importante. Para nosotros adorar al Señor de la manera que Él quiere, debemos entender el Evangelio verdadero. Porque el Evangelio verdadero nos enseña cómo adorar a Dios y quién adoramos. Pues si adoramos un Dios que es santo, justo, digno de nuestra adoración y digno de nuestro temor y respeto. Pues y Él juzga cada pecador. Él es el juez de jueces. Y un día vamos a dar cuentas de Él. Pero Él es no solamente un juez justo, también Él es lleno de misericordia, listo para salvar el más vil pecador. Y recordamos no simplemente que sí hay personas que cometen errores, pero recordamos que como nosotros, como individuos, cuando miramos en el espejo, que merecemos la ira de Dios. Cuando recordamos esa verdad, que Dios es santo y merecemos su ira en el infierno, y aprendemos de su misericordia, que Él salva por medio de enviar su Hijo para tomar carne y vivir una vida perfecta. En obediencia a toda la ley, murió en la cruz de Calvario en lugar de pecadores. Él tomó la ira de Dios en la cruz de Calvario. Él murió y resucitó el tercer día. Y en la salvación hay un gran intercambio. En la cruz de Calvario Él toma nuestra culpa, nuestro castigo, nuestra vergüenza en la cruz de Calvario. Y Él nos da su justicia propia. Ahora respondemos con arrepentimiento y fe. Rechazamos y odiamos nuestros pecados. Y rechazamos toda autoconfianza. Y confiamos solamente en Cristo Jesús.
arrepentirnos de nuestros viles pecados. Y ahora queremos presentar una adoración al Señor. Para recordar ese mensaje, Timoteo entendió este mensaje, vivió ese mensaje, fue un objeto de la gracia de Dios. Ese es donde empezamos. Todas las otras aplicaciones no son importantes si no entiendes ese punto. Pero si entiendes ese punto, cada tiempo que vas a entrar al culto, ese es tu motivo. Tu motivo de recordar cuán grandes cosas el Señor ha hecho por nosotros. Ese es clave, ese es clave. El director necesita entender ese punto y ayudar a la gente a recordar ese punto y admitir, y cuando los incrédulos entran, para ellos entender que no pueden adorar al Señor en su propia fuerza. Necesitan recibir la gracia de Dios solamente por Cristo Jesús. Pues Timoteo entendió ese punto y Pablo explicó un resumen de ese punto en capítulo 1 de Timoteo, hablando de la ley y el evangelio. Ahora, cuando llegamos a capítulos 2 y 3, recibimos más instrucciones y escuchamos un poco de capítulo 2 en el sermón antes del almuerzo, ¿verdad? Y ahora leemos capítulo 3. Primer punto aquí, vamos a decir un resumen rápido aquí de las calificaciones que encontramos en versículos 1 a 7. Empezamos con el primer punto que es necesario para el hombre tener el deseo. El deseo. Y tenemos su título. Un obispo. Un obispo. Recordamos que tenemos los tres diferentes nombres intercambiables por un pastor. Tenemos obispo, tenemos pastor, tenemos anciano. Y cada uno implica su rol, su responsabilidad. Anciano necesita tener más experiencia en la fe y guiar la iglesia. En adoración, sí, y en otras áreas también. Y la gente necesita pensar de él como alguien que tiene más experiencia en la fe y más respeto. Pero también él necesita ser pastor para guiar en una manera que sabe que la gente son ovejas y necesitan un líder para decir, allí está Cristo, vamos, síguenme como estoy siguiendo a Cristo. Pero también tenemos otro término aquí, que es obispo. Y la implicación es como un pastor que está mirando el rey desde una distancia, desde una perspectiva que puede ver todo lo que está pasando, para administrar, para ver el bien y el mal. Porque va a dar cuentas del Señor. Pues recordamos como pastores que es nuestra responsabilidad administrar y gobernar la iglesia. Y un área importante es el culto. El culto. Pues ese hombre necesita tener un carácter, un buen carácter. Y encontramos una serie de calificaciones aquí. Una serie de calificaciones. Y ese hombre necesita tener una vida que habla más fuerte algunas veces que sus palabras. Necesita tener, sí, palabras hablando de la palabra de Dios, pero también una vida que puede ser un ejemplo para el rey en cómo adorar al Señor. Pues recordamos ahora algunos de los atributos aquí, características. Y tenemos básicamente 4 categorías. El hombre necesita tener un carácter moral. Carácter moral. Segunda categoría, el hombre necesita tener integridad en la casa. Integridad en la casa. Y en tercera categoría, el hombre necesita tener madurez espiritual. Madurez espiritual. Y el último, necesita tener una reputación pública que él es alguien que sigue al Señor. Es un resumen. No tenemos tiempo para estudiar cada término y explicar cada término. Pero si tenemos ese resumen, piensa conmigo de la gran importancia de cada uno de los 4 puntos del resumen. Si el hombre no tiene un buen carácter, no tiene un carácter moral,
Si Él está enfrente hablando de Dios es santo, 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 y vamos a cantar santo, santo, santo. Pero ustedes saben que el hombre no tiene buena interacción con mujeres. Si ustedes saben que el hombre no tiene control de su boca. Y él está hablando, diciendo santo, 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 pero sus acciones hablan más fuerte. Y no puedes escuchar sus palabras. Y santo tiene diferente significado. ¿Entienden? Y la gente van a seguir el director. Pues es bien importante. Fundamental. Para el pastor, el obispo, tener carácter. Que estar en acuerdo con la palabra de Dios. Otra cosa es la vida. La vida en la casa. Si llegamos al culto y la familia del pastor no está adorando al Señor, y si no tiene control de sus propios hijos, o su esposa no quiere escuchar la palabra de Dios, la congregación está notando. Mira cómo ella no quiere escuchar la palabra. Y cuando hay hipocresía así, y el pastor o el director quiere guiar la iglesia, pero es claro que su propia familia no quiere escuchar, hay un problema, ¿verdad? Y afecta a la iglesia. Afecta a la iglesia. Pues es importante no tener perfección. No estamos hablando de que la esposa puede ser sin pecado, necesita ser sin pecado, o los hijos. Pero estamos hablando de que es el patrón. Que la familia es guiado por alguien en la casa y es evidente en el culto también. Es evidente en la iglesia. Otro punto es, recordamos que tenemos descripción en los atributos aquí, de carácter moral, la vida en la casa, la madurez espiritual y la reputación en público. Pensamos en la importancia de tener la madurez espiritual. Porque es complicado guiar la iglesia. Es complicado si hay a adorar al Señor en la manera que Él quiere, algunas veces. Y recordamos la importancia de tener reputación, de buena reputación, de alguien que tiene temor de Dios. Porque si los incrédulos entran, ellos van a blasfemar el nombre de Dios. Si el hombre vive de una manera diferente afuera que él vive en el culto. Pues consideramos aquí de no solamente que tenemos la importancia para el director ser un cristiano verdadero, pero él necesita vivir en una práctica en acuerdo con la descripción que Dios nos dio. Pero ¿cómo podemos evaluar y saber ahora? El último paso. ¿Quién está encargado aquí? ¿Quién tiene esa responsabilidad? Pues, ¿cómo podemos identificar una persona, un hombre que Dios escogió? Pues, queremos considerar cómo aplicar los atributos aquí. Debemos hacerlo como Spurgeon enseñó, por un principio colectivo, por un principio subjetivo, principio efectivo y principio objetivo. Pues, ¿quién tiene el llamado? ¿Quién es la persona que Dios quiere para guiar, dirigir el culto? No queremos escoger cualquier persona, queremos para Dios escoger la persona y para este llamado ser evidente a todos. Hasta el punto que la iglesia puede afirmar, sí, Él es el pastor, Él es el obispo, Él es el hombre que Dios escogió. ¿Y cómo sabemos la voluntad de Dios? Aplicamos ese texto. Pues como iglesia y aplicamos los principios. Pues primero, subjetivo. Versículo 1 dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea.
Pues es necesario para el hombre tener el deseo. Si Dios en verdad escogió él para guiar, dirigir el culto, él va a tener el deseo. Él va a tener el fuego en sus huesos. No puede sentar allí y no comunicar qué dice la palabra de Dios. Ese es un aspecto. Y observamos este punto en el hermano. Otro es objetivo. No es simplemente que él tiene el deseo. Muchos maestros falsos tienen el deseo. Cualquier persona en la calle tiene el deseo. Hablé con alguien ayer que me dijo que no es cristiano, pero tiene el deseo a predicar y servir en el ministerio. Pero él no es creyente. Cualquier persona tiene el deseo. ¿Cómo podemos continuar a aplicar la palabra? El otro es objetivo. Podemos ver, en verdad, él tiene una vida, una práctica que es en acuerdo con las calificaciones aquí en versículos 1 a 7 y Tito 1 también. Y podemos con conciencia limpia afirmar, sí, puedo ver ese hombre allí, en esa descripción. Otra aplicación, subjetivo, necesita tener el deseo. Objetivo, podemos ver las calificaciones, como en contexto de la iglesia. Recuerden el contexto, instrucción a Timoteo, pero también a la iglesia. Otro es efectivo. El hombre necesita ser útil en el ministerio, ser útil en el culto, en el contexto de la iglesia y servir. Y la gente puede decir, sí, cuando él está predicando, me ayuda a seguir al Señor, me ayuda a obedecer al Señor. ¿Y cómo podemos identificar el hombre que está capacitado para dirigir el culto? Él necesita tener el deseo, su objetivo. Él necesita tener las calificaciones, objetivo. Él necesita ser afectivo en el ministerio. Y colectivo es el último principio para identificar. Como iglesia, la iglesia dice, sí, yo puedo afirmar, yo puedo decir con conciencia limpia, sí, veo los otros puntos en él. Queremos para él guiar el culto y la iglesia en general. Pues la pregunta es, ¿quién está capacitado para dirigir el culto? Y Dios nos dio el plan aquí. Dios nos dio las instrucciones de cómo podemos hacerlo. Él necesita ser un cristiano y ser llamado por Dios. Ok, sí, tenemos el hombre ahora. Identificamos el hombre. En ese contexto es Timoteo. Él es identificamos. Aquí está. Ahora Timoteo está pidiéndonos por ayuda. Pero dígame, ¿qué es el labor? ¿Cómo puedo hacerlo? Por ejemplo, es una cosa decir, ok, vamos a ir a Honduras. Pero es otra cosa llegar a Honduras, ¿verdad? Cruzar la frontera y manejar allí. ¿Cómo podemos llegar? Y empezamos a pensar de un plan práctico. Pues, ¿qué es la instrucción para Timoteo ahora? ¿Qué es la instrucción para Timoteo en cómo hacer el labor? Pues recordamos muchos de los principios que hemos escuchado antes en la conferencia, ¿verdad? Ese hombre necesita entender que la Biblia es suficiente para guiarnos, aplicar el principio regulativo. Él necesita entender ese punto y enseñar ese punto a la congregación. Y decir si alguien quiere hacer un especial o si alguien quiere introducir una tradición o una danza o llevar una shofar al servicio, el pastor necesita tener la capacidad de decir, no, vamos a regresar a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a adorar al Señor en la manera que Él quiere. Porque recordamos, si tocamos, o si no vivimos con temor de Dios, vamos a desobedecer al Señor. Vamos a adorar al Señor en la manera que Él quiere. Pues ese es un punto que recordamos. Hemos aprendido de ese punto. Recordamos que el hombre necesita tener claro que Dios nos dio el culto. Dios nos dio el culto. Y no es opcional. No es opcional. Pues este es una convicción
que el hombre necesita tener porque es difícil y hay mucha oposición, problemas, tribulaciones. Hay personas que no quieren. Hay personas que su deseo viene y salga. Y necesitamos tener una convicción basada en la verdad que Dios, tú quieres para nosotros tener ese culto, porque es difícil. Y regresamos a la Biblia. Sí. Es Dios nos dio el culto de adoración. Y necesitamos entender las diferencias con los cultos del Antiguo Testamento y el Nuevo. Otro punto que es clave para nosotros guiar, dirigir el culto. Estoy tratando de dar principios ahora, principios de cómo podemos continuar en el labor para guiar el servicio, el culto. Uno que es importante es que debemos entender que la presencia de Cristo está con nosotros en el culto. Debemos entender el principio del templo. Y como en el jardín, cuando Dios creó a Adán y Eva, Él creó el jardín de Edén para ser un lugar para disfrutar compañerismo, comunión con Dios. Y necesitamos entender cómo perdimos esa comunión por medio del pecado. Y entramos en nuestro estado de pecado. Y debemos entender la importancia que Dios dio a Israel un templo, un tabernáculo, para manifestar su presencia allí. Y entender la continuación de la historia. Como Israel llegó al punto de tener un templo, un edificio. Y Dios manifestó su presencia allí. Pero todo ese fue sombra. Cuando Cristo llegó, Juan, él escribió que literalmente él fue como en capítulo 1 del Evangelio de Juan. Él fue como he tabernacled among us. Él fue como el tabernáculo adentro de nosotros. Jesucristo, en su encarnación, es el cumplimiento del templo. No esperamos por otro templo en Israel, allí en Asia Menor. Tenemos en Cristo Jesús el cumplimiento del templo. Él es la presencia de Dios en carne. Y en el Evangelio, Él es el cumplimiento del templo. Y cuando Él regresó a estar con el Padre, Él envió ¿quién? Espíritu Santo. Y Él nos enseñó que es mejor para Él salir, mejor para nosotros. Increíble, ¿verdad? Pero ¿por qué es mejor para nosotros? Porque también el Espíritu Santo es cumplimiento del templo. Él mora en su iglesia. En su iglesia. En nosotros como individuos, pero con nosotros en una manera diferente y especial cuando estamos juntos en el culto. El pastor necesita entender que esperamos un día para la venida de Jesucristo y leímos en Apocalipsis que en el nuevo mundo y cielo no vamos a tener templo. ¿Por qué? Porque ¿qué dice Apocalipsis 22? ¿Por qué no tenemos templo? Dios va a morar con nosotros. Dios va a estar allí con nosotros. Mejor que el jardín. Mejor. Pues el pastor necesita entender, por medio de toda la historia de la Biblia, la gran importancia del culto. Estamos aquí para tener comunión con Dios, adorar a un Dios vivo y santo. Y miramos atrás con el culto, y miramos en el futuro en el culto, y celebramos un Dios que es digno de nuestra adoración, por entender el significado del culto, que la presencia de Dios está con nosotros. Y tenemos esa promesa en Mateo 18:20. Otros principios que debemos aplicar, que
estamos hablando de la dirección del culto. La dirección del culto. ¿Quién está capacitado para dirigir el culto? El hombre que tiene el llamado de Dios. No cualquier hombre, el hombre que tiene el llamado de Dios. ¿Qué es su responsabilidad? Su responsabilidad es guiar y trabajar para guiar el culto. Y él necesita entender los puntos y principios bíblicos. Principios bíblicos. Para dar un poco algunos principios más. Algunos principios más. El pastor necesita entender que su labor necesita estar enfocado en los detalles y la dirección general. Pues cuando el pastor está tratando de corregir a algunas personas, para guiar y estar allí a tiempo, para asistir el culto y no menospreciar el tiempo, ustedes necesitan escucharlo y no rechazar esta labor, porque la Biblia enseña que es por nuestro bien y el pastor necesita tener el valor para hacerlo, porque es para el bien del rey. Es parte de la labor. No simplemente guiar y corregir, pero pensar de las personas que no están aquí y salir de los 99 y buscar el uno. Otros principios son que debemos recordar de guiar la adoración a la Trinidad. La Trinidad. Que adoramos y cuando oramos, ¿oramos a quién? El Padre. El Padre. Por medio de la obra del Hijo y por la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros, por su gracia, por el querer y hacer que tenemos por medio de Él, y recordamos el Evangelio, que por medio de Cristo podemos estar aquí, y nuestra adoración es aceptable, no solamente porque el contenido es bíblico, y los elementos son bíblicos, pero también por medio de nuestro Salvador, que tenemos un Salvador en Cristo Jesús. Y por medio de su sangre, nuestras canciones, nuestra labor para escuchar un sermón es agradable en sus ojos. Debemos recordar como pastores la importancia de mantener la adoración en una manera simple. No tener una adoración en el culto bien complicado o canciones bien complicadas. Está bien para nosotros enfocarnos en que es simple. Mejor tener integridad y tener un servicio simple de tener cosas más complicadas con personas que están viviendo con pecado o otras cosas. Pues es bien importante. Y he visto este punto, esta experiencia en varias iglesias, que alguien tiene muchos talentos o capacidad en el área de la música, pero no está viviendo en una manera santa. ¿Y por qué él es músico? Oh, y es músico como mejor que, dígame un músico que es bien, que es de alguien de Honduras. Marco Sweet, no, él no sé. Sí, mejor, él puede tocar cualquier instrumento mejor que Marco Sweet. Mal ejemplo, ¿verdad? Pero ustedes saben mejor. Y no importa. Dios prefiere a alguien que no puede cantar bien, que está viviendo con integridad. Dios prefiere que tocamos música del internet, de YouTube, que tenemos a alguien aquí como Marco Sweet, que tiene doctrina o vida, que no está de acuerdo con la palabra de Dios. Pues está bien para nosotros guiar un servicio simple, pero santo, pues, y espiritual. No enfocamos en el físico, enfocamos en el espiritual, que Cristo está con nosotros espiritualmente, de manera espiritual. Otro es que tenemos la libertad. Notamos cuando escuchamos de la liturgia. El pastor Alexander no nos dio instrucciones exactamente como ellos hacen en los lagos, ¿verdad? Para decir que este es el primer paso. Y el segundo paso, tú necesitas hacer
este punto y seguir exactamente como ellos hacen ahí. Porque Dios nos dio libertad en algunos aspectos, circunstancias. No en escoger los elementos, no en escoger el contenido, pero sí en circunstancias tenemos libertad. Pues el pastor necesita entender bien las diferencias de diferentes puntos que son parte otra vez del principio regulativo. Otro es cómo hacemos esa labor. Debemos animar a la iglesia, llegar con expectación. Cristo está allí, hermano. Cristo está allí. Pues vamos a ir con expectación. Vamos a decir, hoy es el mejor día de la semana. Vamos a cantar, hoy es el día de reposo. Vamos a vivir con una expectación que vamos a ir y tomar tiempo con Cristo. En la misma manera que decimos que es santa, la santa es una santa cena. Es el cena del Señor. No es como cualquier comida de chinos o cualquier baleadas. Es la santa cena, ¿verdad? Pues es diferente. Tenemos una expectación de llegar allí y tener comunión con Cristo. Y cuando participamos en el pan, o el vino, o el jugo de la vid, si cualquier medio ustedes usan, el punto es, pensamos de más del sabor, más que simplemente el pan que tenemos en nuestras manos, que está representando. Y comimos y participamos con seriedad y gozo. Una combinación que es bello tener una combinación. Y es de la misma manera en su día y el culto. Tenemos esta combinación de expectación y gozo, pero también seriedad. Que vamos a adorar un Dios que es juez de todo el universo. Pues son algunos de los principios de cómo podemos guiar y hacer el labor. Ahora terminamos con el tercer explicación. Hemos hablado de quién está capacitado para dirigir. ¿Y quién es? El obispo, el pastor. Hemos hablado de la dirección, el labor que él necesita hacer, algunos principios para guiar la congregación, para enseñar la congregación y guiar la congregación. Ahora, ¿qué es la investidura del director? La investidura. Y en ese uso de investidura, estamos hablando de cómo él puede hacerlo. Cómo él puede hacer esta obra espiritual. Cómo un hombre puede llamar a Dios para estar aquí en su presencia espiritual. Cómo un hombre puede cambiar corazones de las personas que están aquí. Si tiene corazones duros. ¿Cómo un hombre? ¿Cómo podemos pretender hacer un milagro así? No podemos hacerlo. Pero el Espíritu Santo sí. El Espíritu Santo sí. Y con mucho gozo recordamos que su gran obra es glorificar a Cristo. No tenemos símbolo de la paloma como por nuestra iglesia. ¿Por qué? El Espíritu Santo quiere para nosotros enfocarnos en Cristo Jesús. Y Él tiene nombre en la Biblia, el Espíritu de Cristo, para guiarnos a adorar a Cristo. Y en su gran obra, eso observamos en el libro de Hechos. Cada tiempo que el Espíritu Santo está manifestando su presencia en Hechos, es para glorificar al Hijo, glorificar a Cristo Jesús. Ese es el Señor quiere, ese es que el Espíritu Santo quiere en ese servicio. Para nosotros gozar en el Salvador, conocer Cristo Jesús y adorar Cristo Jesús. Vamos a leer Gálatas ahora para responder a la investidura del director. Gálatas capítulo 5. Vamos a leer cómo es posible que podemos hacerlo. Y tenemos principio aquí que aplica a la vida cristiana, pero aplica durante el guiar el culto, dirigir el culto y predicar. Gálatas capítulo 5,
versículos 16 a 18. Y Jair, ¿puedes ayudarme con ese texto, por favor? Gálatas 5, 16 al 18 dice así la palabra de Dios. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Porque si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Hasta aquí, ¿no? Sí. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Ese está bien, gracias, hermano. Pues tenemos en la instrucción aquí cómo el pastor puede tener la capacidad de guiar el servicio. Él necesita ser guiado por el Espíritu. Es claro, él necesita esperar y orar la misma oración. Otra vez, y decir, venga Espíritu Santo, venga Espíritu Santo, vení Espíritu Santo. ¿Eso es que él necesita hacer? No, vamos a analizar el contexto. Si entendemos el contexto, podemos entender qué es el significado de ser guiados por el Espíritu. Andar en el Espíritu. Pues la primera observación, en versículos 14 a 15, es que tenemos la gran importancia tener amor. Amor por los otros, por nuestros prójimos. Otra observación que tenemos en versículo 16. Mira cómo es un imperativo. Dice, andad en el Espíritu. Tenemos responsabilidad aquí de tener dependencia en alguien. Otra observación es el resultado. El resultado, si confiamos en el Señor con una determinación de depender en Él para Él hacer la obra, no vamos a vivir y seguir los deseos de la carne. El resultado es que vamos a aplicar versículo 17, que es lo opuesto a seguir los deseos de la carne. Dice en versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Pues, ¿cómo sabemos si alguien es guiado por el Espíritu? Primer marca, va a tener amor por los hermanos. Segunda marca, va a tener una determinación para depender en el Espíritu Santo. Versículo 16, tercer marca, va a luchar. Versículo 17, contra su propio pecado y para ayudar a otros a luchar con sus propios pecados. Y esa lucha es el señal de la vida. Ese es otro fruto del Espíritu Santo. No la perfección, pero de la mortificación de nuestros propios deseos. Y en versículo 17 entendemos que el significado es, un marca es tener la lucha contra nuestros propios pecados. Pero tenemos más en el contexto. Él está guiando nuestros deseos. Él está guiando nuestros deseos y nuestra lucha. En versículos 17. Y en versículo 18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Pero si tienes ese fruto, el ánimo es que tienes el marca de la obra del Espíritu Santo en tu vida. Ten ánimo, no estás bajo la condenación de la ley. No estamos bajo la obediencia a la ley moral. Ese está diciendo que no estamos bajo la condenación de la ley. Pues, ¿cómo sabemos quién está guiado? No solamente en versículos 14 a 15, el fruto de tener amor por nuestros prójimos. No solamente en versículo 16, que tenemos una determinación de depender en el Espíritu Santo. Y no solamente en versículo 17, que tenemos una lucha con nuestros propios pecados y tenemos deseos en acuerdo con el Espíritu contra nuestra carne. Pero tenemos en versículo 18 también el ánimo, que no estamos bajo la condenación de la ley. Pero en versículos 22 a 23 encontramos los frutos del Espíritu Santo. Frutos del Espíritu Santo. Ok, sí, ¿por qué tomé el tiempo para explicar el significado de ser guiados en el Espíritu? Porque aplica el director, el pastor durante el servicio. Ese principio que aplica en la vida cristiana también aplica en el servicio. Piensa conmigo,
predicadores. Tienes esa experiencia que describe Albert Martin, en su libro de la predicación en el Espíritu Santo. Durante la predicación, entender mejor la gran importancia de que estamos estudiando. En una manera más clara que algunas veces que el estudio. Y tener una libertad y un valor de nuevo para decir, este es sumamente importante y ustedes necesitan entenderlo. Y tiene más valor que es normal para tu carácter. Tienes la experiencia de tener más amor por la congregación y ver caras y pensar de almas y tratar ganar las personas para arrepentirse, confiar en el Evangelio y adorar al Señor. Tienes ese amor para Cristo, para decir, tú no sabes qué digno Él es. Tú no sabes qué digno Él es. Y yo necesito luchar con todo mi corazón para ayudarte a ver qué bello, qué digno Él es, Cristo, de nuestra adoración y el culto. Y esa conferencia. Pastor, predicador, cuando Dios está obrando en nosotros, cuando tenemos esa determinación de depender en Él, durante el tiempo de guiar el culto, Él nos da mucha claridad, Él nos da mucho amor, Él nos da deseos contra el carne y para ayudar a otros a luchar y odiar sus pecados. Y la claridad de obediencia y pecado. Qué feo es el pecado y qué bello es la obediencia y qué efectos tiene para obedecer o desobedecer. Qué tan importante es. No es un asunto de, es opcional. ¿Quieres una dona con tu café? ¿O quieres pan dulce? ¿Qué quieres? Cualquier de los dos. No, no es opcional. No es opcional. Esa es obra del Espíritu Santo. Ayudándonos a guiar el culto. No es opcional si adoramos al Señor. El punto del servicio, el culto no es opcional. Y el pastor entiende por medio de una determinación de depender en el Espíritu Santo. No solamente en su propia vida, y he enfocado en esa aplicación, pero también para él hacer la obra en los corazones de la gente. Como dice Ezequiel, ¿cómo puedo dar vida a los huesos secos? Es por medio del Espíritu. Es por medio del Espíritu. Pues confiamos en Él. ¿Qué hemos estudiado en esa hora, hermanos? ¿Qué hemos estudiado en esa hora? Hemos estudiado una respuesta a la pregunta básica. Si queremos aplicar la conferencia, si queremos obedecer al Señor, tenemos una pregunta básica. ¿Quién está encargado? ¿Quién está capacitado para dirigir el culto? ¿Quién necesita guiar el culto? Y decimos el pastor. El pastor, el hombre que Dios llamó por su gracia. Y la iglesia afirmó. Es evidente por medio de la iglesia. ¿Y qué es su labor? Su labor es guiar la adoración de la iglesia en espíritu y verdad. Espíritu y verdad. Y hemos hablado de algunos principios de la verdad. Y hemos hablado aquí en la investidura del director y la obra del Espíritu Santo. Adentro del predicador, pero también en la congregación. Y el fin es que tenemos una adoración que es agradable al Señor, que Él quiere. Pero también Él está obrando en nosotros para darnos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y más. Pues aplicaciones ahora. Para terminar, aplicaciones. Aplicaciones. He hablado de varias aplicaciones, pero una aplicación es para ustedes participar en la ordenación de tu pastor, estándar de verdad. ¿Verdad? Y con conciencia limpia, participar en decir, sí, yo puedo afirmar con conciencia limpia que ese es el deseo del Señor. Y participar y recibir su liderazgo. No solamente cuando es bello, pero cuando es difícil, ¿verdad?
Cuando tú quieres y cuando no quieres participar en el culto o en la iglesia. Pues es un compromiso. Es un compromiso. Pues recordamos la importancia del llamado de Dios, porque algunos días más difíciles llegan. Pues es bien importante para ustedes participar con conciencia limpia y recordar que pensamos que Dios ha hecho esa obra. Pues cada miembro necesita participar y tomar su instrumento para participar en el culto y mirar al director, porque él está preparando para ayudarnos a hacer una música, una adoración al Señor que Él quiere, pero debemos tomar nuestra parte. Y parte de ustedes como congregación es entender el llamado y la elección de un pastor. Y el pastor, como pastores, debemos vivir con la integridad. Vivir con integridad. Y admitirlo si un día llegamos a un punto de descualificación. Y aceptarlo con humildad, ¿verdad? Porque el Señor es más importante que nosotros y nuestras vidas y ministerios. Yo sé que ustedes han visto esto en Honduras, ¿verdad? Muchos hombres que tienen el título apóstol, pastor, y piensan que son más grandes que Cristo en el ministerio. Y sabemos que es así porque tienen escándalos. Y todavía están continuando en el ministerio, ¿verdad? En el ministerio, ¿verdad? Y sabemos que ese no es un director genuino un pastor de el culto verdadero. Pues otra aplicación es para nosotros tomar notas durante la conferencia de los sermones y escuchar los sermones de Pastor Alexander otra vez para recordar los principios. Y cuando llegamos en el domingo y cada semana, recordamos los principios. Recordamos, no olvidamos. Y son motivos para nosotros cuando entramos el servicio. Cuando ustedes están subiendo las gradas o entrando al elevador, recordamos los principios. Pues otra aplicación es depender en el Espíritu Santo. Depender con determinación. Y cada uno de nosotros. ¿Cómo hacemos? Recordamos el Evangelio. Recordamos el Evangelio. Recordamos nuestra dependencia. Recordamos las tentaciones del mundo. Recordamos que luchamos con la carne, el diablo y las filosofías y mentiras del mundo. Y recordamos que somos débiles. Y oramos en camino el culto. Antes de la noche en el sábado. Oramos con dependencia. Y oramos antes cuando entramos en el culto. Para recordar nuestra dependencia en el Señor. Pues vamos a orar. Padre en los cielos, gracias por ser digno de nuestro culto. Gracias por ayudar a los hermanos en estudiar ese tema. Gracias por ayudarnos, Señor, tener deseos de amar a nuestro prójimo. Gracias, Espíritu Santo, por ayudarnos a tener deseos contra la carne y mostrar la evidencia de la obra de tu gracia por medio de mortificar pecados. Gracias, nuestro Señor, por obrar en el servicio. Gracias que no es simplemente un grupo de personas aquí con Biblias, pero gracias que tenemos tu Espíritu Amén. adentro de nosotros para obrar. Gracias por enseñarnos de verdades así. Por favor, ayúdanos a crecer en entendimiento de que tan digno tú eres para recibir nuestra adoración. Amén. Amén.